Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos ven en estos videos. Yo soy el pastor David Anglada de la Iglesia Cristiana Tiempo de Decisión y me da muchísima alegría poder estar con todos ustedes el día de hoy compartiendo de la palabra del Señor. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de un tema que está muy cercano a mi corazón. En estas últimas semanas he estado meditando bastante en este tema y es el tema acerca de la importancia del discernimiento espiritual, el discernimiento espiritual. Y cuando hablamos del discernimiento espiritual, inmediatamente muchos de nosotros, nuestra mente se nos va a pensar en esa manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, esa que se menciona en 1 Corintios 12, donde se habla de los llamados dones espirituales o las manifestaciones del Espíritu Santo dentro de la iglesia, en donde las personas en un momento determinado Dios les puede conceder tener una manifestación sobrenatural, un discernimiento de algo que de ninguna manera se podría poder discernir si no fuera de manera sobrenatural dada por Dios. Y eso es algo que se menciona en 1 Corintios 12, junto con otras manifestaciones particulares del Espíritu Santo. Sin embargo, el día de hoy vamos a estar hablando de un discernimiento que ocurre en todo momento, no solo en momentos donde el Espíritu Santo quiere producir una manifestación sobrenatural para el beneficio del cuerpo de Cristo, sino en todo momento, en momentos donde estamos durante el día haciendo las cosas que nosotros hacemos todos los días y es necesario un discernimiento espiritual que venga de parte de nosotros. Ustedes saben que en los tiempos que nosotros vivimos se necesita grandemente, ahora tal vez quizás más que nunca, un gran discernimiento espiritual. Y me refiero a esto por causa de las muchas ideas que nos rodean a nosotros. Muchas ideas, muchas maneras de pensar. Nosotros vivimos en una sociedad pluralista. Eso quiere decir que es una sociedad que piensa que hay más de una verdad para cada cosa, que cada cual tiene derecho a su propia opinión, que hay muchas verdades y que cada cual escoge la verdad que le parece mejor. Sin embargo, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, las cosas no son de esa manera, sino que hay una sola verdad y es la persona de Jesucristo. Y todo lo que va de acuerdo a nuestro Dios es revelado por su Espíritu Santo a nosotros en la medida en que nosotros vamos conociendo cada vez más al Señor. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, recientemente nosotros hemos estado en el asunto de las elecciones en esta nación, en los Estados Unidos, y en otras naciones también se están llevando a cabo elecciones para elegir los gobernantes de cada nación. Y en este tiempo es un tiempo particularmente importante donde se necesitan discernir las ideas. Más que las ideas que las personas traen. ¿Cuáles de esas ideas realmente son para beneficio del Evangelio? ¿Cuáles de esas ideas realmente ayudan para conservar la vida humana, para preservar la manera en que Dios verdaderamente mira al ser humano? ¿Cuáles ideas traen paz a la nación? ¿Cuáles ideas traen la oportunidad de una libertad en expresar lo que es de Dios en la nación? Etcétera, etcétera. Todo eso requiere un gran discernimiento. Aún mayormente durante nuestros días, nosotros, por ejemplo, podemos hablar con uno de nuestros hijos, mostrarle algo del Señor o tener cualquier conversación y recibir una respuesta de ellos. Puede ser en palabras o puede ser en una actitud. Y al mirar esa actitud de nuestros hijos, así como en cualquier otra persona, requerimos los padres y las madres de un discernimiento particular para poder guiar la vida de nuestros hijos. Otro ejemplo que les podría dar son los asuntos de trabajo. Imagínense que a usted le ofrecen un trabajo
pero ese trabajo conlleva el que usted trabaje en ciertas horas y a una distancia particular de donde usted vive. Ese momento usted necesita discernir qué es lo que realmente conviene. ¿Es algo que está bien? ¿Es algo que me va a llevar a violentar algunos principios del cuidado con la familia, del congregar, del poder estar pendiente de mis hijos, etcétera, etcétera? Entonces, para toda clase de situación, para todo momento donde nos confrontamos con propuestas que vienen a nosotros, con ideas que están a nuestro alrededor, con actitudes que las personas tienen, en todos esos momentos es necesario un discernimiento espiritual. Yo quiero mencionarles una historia y quiero leer esta historia que me parece espectacular realmente, esta historia para lo que vamos a ver el día de hoy. Y esta historia está en el primer libro de Reyes, el capítulo 3. Primer libro de Reyes, el capítulo 3. Y yo voy a empezar a leer desde el versículo 7. Y en este momento voy a leer en la Reina Valera del 1960. Y dice así. Este fue el momento, para darles el contexto, donde el rey David había acabado de morir y Salomón, su hijo, había tomado el reinado. Y en este momento, Salomón está hablando con Dios y dice así: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. En esta historia, obviamente podemos ver esa historia muy conocida de cuando Salomón pidió sabiduría, pidió discernimiento, pidió poder saber cómo gobernar a este pueblo tan grande con sabiduría, con temor de Dios. Es claro lo mucho que a Dios le agradó el que Salomón le hubiese pedido esto. Tal es así que le terminó añadiendo más aún a lo que había pedido, y como no había pedido ni riquezas, ni victoria en sus batallas, ni nada de eso, Dios le concedió la sabiduría, el discernimiento que él estaba buscando, pero le dio aún mucho más, le dio todo lo demás que él no pidió. Ciertamente para Dios fue de grande alegría ver que Salomón buscó la sabiduría, buscó el discernimiento. Luego de esta historia ocurre algo, y lo voy a leer desde el versículo 16. Creo que cuando leamos esta historia se nos va a hacer claro cómo inmediatamente comenzó a funcionar este discernimiento que Dios le dio. Y es importante ver esto. Dios le dio un corazón entendido, un corazón sabio y entendido a Salomón cuando Salomón se lo pidió.
De hecho, la palabra dice, en el apóstol Santiago dice que aquel que quiere sabiduría, aquel que quiere entendimiento de Dios, aquel que quiere diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, aquel que quiere tener discernimiento, debe pedírselo a Dios. Y que Dios lo da, y lo da sin medida. En el versículo 16, en este capítulo, aparece la siguiente historia. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y den la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a este el niño vivo, a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¡Wow! Tremenda la historia que acabamos de leer. De hecho, la escritura menciona otras historias acerca del rey Salomón, y aún de cómo otras personas venían, como la reina de Sabá, por ejemplo, se menciona la reina del sur, viene y visita a Salomón para ver la gran gloria de su reino, pero sobre todo para ver la sabiduría, el discernimiento que este hombre tenía. Es claro que el tener un discernimiento, una sabiduría de Dios, para distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, es una, permítanme decirlo así, es una habilidad completamente necesaria para nosotros los hijos de Dios. Es algo que permite manifestar el reino de Dios en toda situación donde nosotros estamos. Aquí no estamos hablando de la inteligencia que viene de adquirir mucha información. Eso puede dar una clase de inteligencia. Pero aquí estamos hablando más que nada del discernimiento espiritual, de aquello que es de Dios y aquello que no es de Dios. Y si vamos a ese versículo 11, al versículo 11 precisamente de ese capítulo que estuvimos leyendo, cuando Dios le contesta, dice: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. En la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: sino discernimiento para administrar justicia. Él pidió discernimiento. De hecho, la palabra en el hebreo que se usa en ese versículo y en otros que vamos a mencionar en el Antiguo Testamento es la palabra bin. Bin. Y es una palabra que literalmente significa separar mentalmente.
Mentalmente poder separar ¿qué? Separar qué acciones son de Dios y qué acciones no son de Dios. ¿Qué actitudes son de Dios, qué actitudes no son de Dios? ¿Qué ideas son de Dios, qué ideas no son de Dios? Separar lo bueno de lo malo. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, by the way, de esto en la palabra, pero por ejemplo, en el Salmo 14:4, que no lo voy a leer, se habla de que los que hacen iniquidad no tienen discernimiento. Y eso lo menciona la palabra en muchísimas ocasiones. Aquellas personas que están practicando el pecado, aquellas personas que se envuelven en el pecado, en cualquier clase de pecado, no están teniendo discernimiento, no están teniendo sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios viene del temor a Dios. Y el discernir entre lo bueno y lo malo permite que la persona escoja lo que es correcto delante de Dios. En Ezequiel 44, cuando habla del templo milenial, del templo donde reinará Jesucristo durante esos 1000 años luego de la gran tribulación, dice la palabra que allí estarán los sacerdotes que le van a estar sirviendo a él, y esos sacerdotes tienen una cualidad, dice, enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Enseñarán a discernir entre lo limpio y entre lo no limpio. De hecho, Jesús dijo que los que son llamados grandes en el reino de los cielos son aquellos que enseñan los mandamientos de Dios a los demás. Y aquí podemos ver una clave importante en este tema del discernimiento. El discernimiento tiene que ver con qué es lo que Dios ha mandado y qué Dios no ha mandado. Cuando yo recibo una actitud, una idea, una manera de pensar acerca de otros o de lo que está a mi alrededor o de lo que yo estoy a punto de elegir en una decisión que tengo que tomar de cualquier área de la vida, en ese momento el discernimiento correcto es correcto si viene desde lo que Dios ha hablado, desde los principios de la palabra de Dios, desde algo que Dios diría sí, así es, y no como algo donde Dios diría yo nunca hablé de eso. Por ejemplo, algo terrible que ocurría en los tiempos de antes en las naciones alrededor del pueblo de Israel, esas naciones que Dios mandó a destruir, era que esas personas sacrificaban a sus hijos a los ídolos, los hacían pasar por el fuego, quemaban vivos a sus hijos para poder tener una mayor riqueza. Había un dios falso llamado Moloch, al cual ellos les sacrificaban sus hijos, los quemaban al primogénito de sus hijos, a Moloch, para que eso les garantizara supuestamente a ellos tener una prosperidad económica. Si nos parece alarmante esto, que no nos extrañe que el día de hoy continuamos la sociedad haciendo lo mismo, por razones de comodidad, por razones del qué dirán, por razones económicas, por diferentes razones, es mejor matar a un niño que está en un vientre de una madre que el pasar por el trabajo de tener y criar a ese niño. Todavía se toman decisiones iguales. Dios en una ocasión le dice al pueblo, porque el pueblo de Israel había empezado a tomar algunos de ellos esas mismas prácticas de esas otras naciones. Y Dios les dijo a ellos, yo nunca les pedí a ustedes que hicieran esto. El discernimiento nos ayuda a nosotros a siempre vivir de acuerdo como Dios dice y nunca de acuerdo a las ideas que están a nuestro alrededor, muchas de las cuales no tienen nada que ver con el Señor. Bueno, habiendo dicho esto, me viene una pregunta. Ya hemos visto que tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios, pero quiero leer con ustedes unos pasajes que están en Job, el capítulo 28. Allí en Job 28 dice de esta manera,
¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Versículo 20 es este. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? En el versículo 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. En la Nueva Versión Internacional dice, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Y otra vez usa una palabra derivada de la palabra being, que significa separar mentalmente. La sabiduría, la inteligencia, el discernimiento provienen de poder separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 8, versos 5 al 7. Dice así, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Aquí vemos otro aspecto acerca de la sabiduría y del discernimiento, quiero decir, que el discernimiento también incluye discernir el tiempo. Hay cosas que son apropiadas, pero no son apropiadas en un tiempo determinado. Hay cosas que uno podría decir, claro, esto es de Dios hacer esto, pero no es quizás el momento apropiado. Los falsos religiosos en el tiempo de Jesús tenían una mala costumbre. Ellos decían, a sus padres les decían, aquello que yo te podría dar para ayudarte es corbán. Eso quiere decir, es algo que se lo doy de ofrenda a Dios. Y Jesús les dijo a ellos, los confrontó diciéndole que cuando ellos hacían eso, estaban no cumpliendo el mandamiento de Dios de honrar a sus padres. Por un lado, estaban cumpliendo un mandamiento de Dios al darle ofrenda a Dios, pero había un momento de necesidad de la vida de sus padres y ese no era el momento de sacar ese dinero para darle una ofrenda a Dios. Ese era el momento de honrar a sus padres. ¿Cómo uno puede saber, ok, pues hago esto o hago lo otro? Ambas cosas las ha dicho el Señor. Honren a sus padres, lo ha dicho el Señor. Y eso quiere decir, tengan cuidado de ellos, aún provean para sus necesidades. No solamente es hablar bien de los padres, sino aún eso. Por el otro lado, el ofrendar al Señor. Ambas cosas son de Dios, pero hay un tiempo para una y hay un tiempo para otra. Eso es otro aspecto acerca del discernimiento que nosotros podemos ver con el Señor. Quiero que miremos ahora otro pasaje que quizás es el más conocido acerca de este tema. Y este pasaje está en Primera de Corintios, capítulo 2. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional desde el versículo 12. Dice así, Primera de Corintios 2, 12. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros, al hablar verdades de Dios ante un mundo que no quiere creer en Dios, que no quiere creer en la verdad del Evangelio de Jesucristo,
nos confrontamos con personas que piensan que estamos totalmente locos o que somos totalmente ignorantes o que de ninguna manera sabemos lo que estamos hablando. Porque las cosas que hablamos desde la sabiduría de Dios se tiene que discernir por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes cuando abrían una Biblia antes de venir a Jesucristo no entendían ni papa? No entendían absolutamente nada. Yo me acuerdo cuando yo era mucho más joven y leía, buscaba mi Biblia y abría mi Biblia y la abría en Deuteronomio, porque me llamaba la atención ese nombre, Deuteronomio. Y yo leía allí en Deuteronomio y yo no entendía absolutamente nada de lo que hablaba. Sin embargo, tan pronto vine a Jesucristo, el Espíritu Santo, al haber venido a mi vida, fue bien claro que cuando empecé a leer la palabra, empezaba a comprender de una manera sobrenatural que antes no podía comprender. Y yo sé que esa misma experiencia ha pasado a muchos de ustedes. Para aquellos de ustedes que aún no han conocido a Jesucristo y usted dice, pero es que la Biblia no me hace sentido. No le hace sentido a usted porque no puede hacerle sentido. Aquí dice que son cosas que hay que discernirlas espiritualmente. No se pueden entender con el razonamiento humano. Son cosas que tienen que ser reveladas espiritualmente. Y luego se comprenden y se comprenden muy bien y fácilmente se comprenden, pero solo cuando ha venido el Espíritu de Dios. Si leemos en este mismo pasaje, dice, en cambio, versículo 15, el que es espiritual, el que tiene al Espíritu Santo, lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Recientemente nosotros hablábamos en otra predicación acerca del juzgar y en resumen decimos cómo por la palabra se muestra que es necesario que juzguemos todas las cosas, como este versículo lo expresa, pero hay que juzgarlas en términos de lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y eso solo se puede hacer espiritualmente. Nunca ando juzgando las acciones de las intenciones, quiero decir, de las personas basado en lo que yo creo, sino que el Espíritu Santo me revela, basado en los frutos de la vida de esa persona, en las acciones que lleva a cabo, en su manera de hablar y de pensar, dónde está en cuanto al Señor. Podemos juzgar las acciones de las personas y aún podemos juzgar la manera en que el corazón de una persona está basado en los frutos de esa persona. El Señor nos ha llamado a no juzgar a las personas en la intención de su corazón. Sin embargo, porque esto es algo que le pertenece solo a Él. Sin embargo, el espiritual juzga todas las cosas, las discierne de acuerdo al Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. El que nosotros tengamos en nosotros al Espíritu Santo nos permite tener acceso a la manera de pensar de Dios. Nos permite que cada vez que nosotros, en temor de Dios, queramos mirar cualquier situación, el Señor nos pueda revelar y darnos discernimiento y sabiduría para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Para eso hay que permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Y estos son unos pasajes que yo les quería mostrar. También les quiero mostrar otro pasaje que está en Hebreos capítulo 5, versos 12 en adelante. Lo leo en la Reina Valera del 60. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es la leche? De acuerdo a esto, lo que no es el alimento sólido, lo que es para los bebés.
Aquí dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cuál es la leche? Los rudimentos de las palabras de Dios. Los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Hay cosas que son básicas acerca del Evangelio, acerca de lo que es el pecado, de nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, de cómo Jesucristo murió y resucitó por nosotros, cómo nosotros al venir a Él tenemos una nueva vida, cómo el Señor nos lleva cada vez más a una madurez, cómo Dios se manifiesta a través de nosotros por medio de su Espíritu. Todas esas son las cosas que son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Pero sin embargo, a veces muchos se quedan hasta allí, se quedan habiendo comprendido que ahora han recibido la salvación de Dios, qué bueno, pero solo se quedan hasta allí. Y no pasan a querer ver cómo aplican las palabras de Dios al resto y a cada una de las demás situaciones de sus vidas. Se confrontan con situaciones diariamente y para esas situaciones usan su propio criterio y no el de la palabra de Dios. Usan la palabra de Dios solo para lo más básico. Pero para las situaciones de la vida no usan la palabra de Dios. Y esto lo llama a esas personas niños, niños espirituales. La palabra dice que Jesús dijo que los que escuchaban su mensaje debían poder recibir ese mensaje como niños. Así empezamos todos. Pero la palabra también es muy clara de que nunca nos debemos quedar en la condición de niño en el sentido de solo quedarnos con el mensaje original, sino que debemos pasar cada vez a una mayor madurez. Y aquí lo dice en el próximo pasaje, dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí dice que los maduros son aquellos que comen del alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? El uso de los sentidos espirituales. El uso de, como dice otra versión, de la facultad de la percepción espiritual, de discernir el bien y el mal. Es necesario que usted se exponga a las situaciones de la vida y practique cada día, viva cada día lo que es discernir esto es de Dios y esto no es de Dios. Esto es correcto de acuerdo a Dios, esto no es correcto de acuerdo a Dios. Esto es bueno para Dios y esto es malo para Dios. Las cosas que este mundo llama buenas o malas no necesariamente es lo que Dios llama bueno y malo. En muchas ocasiones es lo contrario. Mientras más usted usa los sentidos espirituales, porque tiene el Espíritu Santo, mientras más usted medita en las situaciones que le pasan durante el día, y usted decide en esos momentos, esta actitud que yo he tenido o que esta otra persona ha tenido, ¿es de Dios o no es de Dios? Esta manera de pensar es de Dios o no es de Dios. Esta decisión es de Dios o no es de Dios. Mientras más usted se ejercita en eso, mayor madurez viene a su vida. Y la madurez es importante porque si bien Dios ya lo ha salvado a usted por la gracia, que es en Cristo Jesús por la fe solamente, usted no se quiere quedar allí. Usted ahora, si está vivo en la tierra, está vivo para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y para eso es necesaria la madurez. Es necesario que usted no se quede estancado en los primeros rudimentos de la palabra. En saber que usted confesó un día a Jesucristo y que usted lo ama de corazón y ya. Eso es bueno. Y la sencillez espiritual es muy necesaria. Pero la sencillez espiritual va mucho más allá de simplemente recibir la salvación por la fe.
va también a determinar que todo lo que Dios ha dicho, tal como lo ha dicho, es la verdad. Y por lo tanto, ante cada situación de mi día, yo miro si algo viene de Dios o no viene de Dios. Eso es discernimiento espiritual. Para ir terminando en este tema que estamos viendo el día de hoy, yo quiero mencionarles a ustedes 4 enemigos del discernimiento. 4 aspectos de la vida que se ponen en contra de que nosotros crezcamos en el discernimiento espiritual, que crezcamos en la madurez de una sabiduría de Dios que distingue entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esto es demasiado importante para nosotros en este tiempo. Con todas las ideas sociales de vida, políticas, religiosas, toda clase de ideas que nos rodean, es necesario que la iglesia sepa que viene de Dios y que no viene de Dios. Que la iglesia pueda pensar espiritualmente. Que la iglesia no reciba las cosas solo por una fe ciega que no ha practicado un discernimiento. Eso es muy peligroso. Es necesario que cada uno de ustedes se haga responsable de verificar que lo que usted recibe de la palabra de Dios sea como se ha dicho. Que si usted tiene dudas, usted pregunte a sus pastores, a las personas que Dios ha puesto alrededor de usted, que le pueden ayudar. Y que usted, sobre todo, aún antes de eso, vaya al Señor y pida sabiduría, le pida discernimiento al Señor. Pero miremos estos enemigos del discernimiento. El primero lo quiero ver rápidamente en Isaías capítulo 56. En la Nueva Versión Internacional, el versículo 10 y 11 dicen así: ciegos están todos los guardianes de Israel, ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, se acuestan y desvarían, les encanta dormitar. Son perros de voraz apetito, nunca parecen saciarse. Son pastores sin discernimiento, cada uno anda por su propio camino. Todos, sin excepción, procuran su propia ganancia. Miren nuevamente lo que dice el versículo 11, la segunda parte. Son pastores sin discernimiento. En este caso hablaba de los pastores, de los que enseñaban y guardaban el corazón del pueblo. Pero dice, cada uno anda por su propio camino. Todos sin excepción procuran su propia ganancia. Aquí vemos el primer enemigo del discernimiento espiritual. Y yo lo resumo con la siguiente frase: el egoísmo. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, cuando nuestra mirada no está puesta en el Señor, en los intereses del Señor, en las prioridades del Señor y en el amor y en las necesidades de los que están a nuestro alrededor, es muy difícil tener un discernimiento espiritual correcto. Cuando usted quiere algo y usted se empeña en buscar eso que usted quiere, sea lo que sea el perseguir una idea o el obtener algo para usted, sea un descanso, sea un alimento, sea un antojo de algo que usted quiere comprarse, lo que sea. Cuando usted está en esa mentalidad, cuando usted está en un momento de pensar en usted, es mucho más difícil ver lo que es importante para Dios. Por eso la palabra dice que busquemos el reino de Dios y la justicia del reino de Dios y que las demás cosas se nos serán añadidas. Con esto no estamos diciendo, obviamente, que usted no piense en cómo cuidar de usted mismo o lo que sea. Lo que estamos diciendo es que la prioridad, lo que se debe buscar primeramente en nuestro corazón, no debe ser un deseo egoísta por las cosas, porque eso nos aparta del discernimiento espiritual. Ese es el primer enemigo acerca del discernimiento. El segundo, quiero que lo miremos,
En el Salmo 32. Quiero leer 4 versículos del Salmo 32. Voy a leer el versículo 1 y 2 y luego el versículo 8 y 9. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. En el versículo 8 y 9 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Este segundo enemigo del discernimiento lo quiero mencionar de esta manera. Es el ignorar o menospreciar la bendición de haber recibido perdón por nuestros pecados. Quiero explicarles bien esto. Cuando una persona sabe lo que se le ha perdonado, cuán grande era su pecado delante de Dios, que por la gracia y el sacrificio de Jesucristo ha recibido ese perdón ahora. Cuando una persona comprende ese perdón de Dios, tiene una actitud humilde. Cuando una persona tiene esa comprensión de Dios, puede juzgar las acciones y las que llevan a cabo los demás de una manera mucho más correcta. Pueden discernir mejor. Cuando usted, por el contrario, está totalmente desconectado de la manera en que Dios lo perdonó a usted, para usted es muy fácil criticar. Para usted es muy fácil señalar al otro, juzgar al otro en el sentido equivocado de la palabra juzgar. Para usted es muy difícil tener un discernimiento espiritual claro. ¿Por qué? Porque entonces usted, como dijo Jesús en una ocasión dijo que aquel a quien se le ha perdonado más es quien más ama. Por lo tanto, aquellos que consideran que el Señor los ha perdonado más, son los que más buscan al Señor. Son los que más intimidad quieren tener con el Señor. Son los que más quieren oír del Señor antes de actuar, antes de juzgar, antes de discernir. Esos no les tienen que hacer como al mulo o al caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Para que usted se pueda acercar al Señor, que es lo que más el Señor quiere de usted, que usted lo busque de todo corazón. Dios a veces necesita ponerle un freno a usted. Ponerle una brida y un freno para que usted no logre mirar para ningún lado. Para que eso pueda ser posible en la vida de usted, de acuerdo a este salmo, que lo invito a que lo lea con calma por completo en casa, el Salmo 32, usted necesita reconocer lo que usted se le ha perdonado. Cuán grande es el regalo de la salvación que Dios le ha dado a usted. De lo contrario, es muy fácil mirar para el lado y aún considerar que lo que usted tiene ha venido por el esfuerzo de usted. Eso lo aparta totalmente a usted del discernimiento verdadero de Dios. Y ese es el segundo enemigo de ese discernimiento, del discernimiento espiritual. El tercer enemigo lo vamos a encontrar en Mateo 16, del 1 al 4. Y he escogido estos enemigos del discernimiento para que meditemos en esto, pero evidentemente no es lo único que aparece en la palabra. Pero miremos este próximo, el tercero. En Mateo 16, del 1 al 4, dice así: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó:
Al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. De hecho, la señal de Jonás sería de que el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Mesías, moriría y al tercer día saldría de la tumba y se mostraría resucitado con un cuerpo glorificado. Esa sería la señal de Jonás, que era la única señal que se les iba a dar. Pero ¿cuál es el enemigo del discernimiento que encontramos aquí? Jesús les dice que ellos sabían discernir ciertas cosas como el aspecto del cielo, pero no las verdaderas señales de los tiempos. Nosotros miramos hacia afuera y podemos tener una idea de cómo el tiempo va a estar. Es más, podemos buscar en el canal del weather, del tiempo, en nuestros celulares, en una computadora, y se nos da hasta un pronóstico de cómo van a estar las cosas en ese día. Sin embargo, eso no reemplaza y eso no es lo que significa discernir las señales de los tiempos. En aquel tiempo, en ese momento, lo que ellos necesitaban discernir era que el Mesías, a quien ellos decían que esperaban, estaba frente a ellos y ellos no le creían. En el caso de nosotros, puede significar el tiempo en el cual nosotros nos encontramos en este momento, un tiempo donde la venida de nuestro Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Un tiempo donde la maldad y el egoísmo y la búsqueda de los placeres y la búsqueda de lo personal es lo que reina en el mundo que nos rodea. Un mundo donde las ideas de cada cual es lo que se considera lo más importante y no las ideas que vienen de Dios. Es necesario discernir los tiempos que nosotros tenemos. Eso ya lo hemos visto aún anterior a lo que hemos visto en este pasaje. Pero aquí hay algo adicional. Dice que ellos discernían el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos, y que esa era una generación malvada y adúltera que buscaba una señal milagrosa. Y aquí está este tercer enemigo del discernimiento. La búsqueda de señales milagrosas. Me explico. Muchos creyentes, muchos hijos de Dios, a veces están más interesados en las señales milagrosas que en el buscar de manera íntima al Señor, reconociendo los tiempos que tenemos. Es como si aquellas vírgenes de las cuales se habla en Mateo 25 estuviesen más interesadas por ver si escuchaban el sonido de la trompeta del esposo que venía, que en tener aceite en sus lámparas. El tener una intimidad con el Señor, el hacer el trabajo de la verdadera disciplina espiritual, de buscar al Señor con consistencia, con perseverancia, con un espíritu que vela, que es sobrio, que está pendiente, atento espiritualmente, que ora, que ayuna, que lee la palabra, no como un ejercicio religioso, sino como una búsqueda incesante por la presencia constante del Señor y la manera en que el Señor habla en estos tiempos. Esa manera es la manera que el Señor quiere. Sin embargo, a muchos les interesan más las señales milagrosas. Hay personas a las cuales se les dice, si usted
hace esto y esto y esto, podrá tener estos resultados importantes para la vida de usted, quizás para la salud de usted, o para la economía de usted, o para tener un matrimonio donde se lleven mucho mejor, o para que sus hijos puedan aprender de usted unas mejores cosas. Sin embargo, muchos están más interesados en que Dios les resuelva el asunto y ya. Y esa es una generación malvada y adúltera. Una generación que busca señales de Dios más que discernimiento espiritual que proviene de una intimidad con el Espíritu, que es el que provee ese discernimiento. Y esa es el tercer enemigo del discernimiento. Y por último, quiero terminar con el último y lo voy a llamar de la siguiente manera: las opiniones personales sin la palabra. Creo que de esto ya hemos hablado un poco, pero este es un enemigo que necesita ser reconocido, necesita ser nombrado, necesita ser señalado. Y todos nosotros debemos tener nuestros ojos espirituales muy abiertos y nuestros oídos espirituales muy atentos a la manera en que nosotros oímos y a la manera en que nosotros opinamos, a lo que sale de nosotros, que es un reflejo de la condición de nuestro corazón. Pero el hecho de que nosotros hablemos desde nuestra perspectiva más que desde la perspectiva de Dios es un problema. Es un gran enemigo del discernimiento. Por ejemplo, a veces algunos niños me preguntan lo siguiente: Pastor, ¿qué clase de auto a usted le gustaría tener? Inmediatamente a mí me viene lo siguiente a la mente: me gustaría tener lo que el Señor crea que es lo mejor para mí. Sí, pastor, yo sé, pero bueno, ¿y dónde preferiría vivir? ¿Preferiría usted vivir más en la ciudad tal o en la ciudad tal? Realmente donde el Señor sepa que yo voy a ser más útil para Él. Sí, pero olvidándonos de eso, y ahí hay un problema. Porque no se discierne que realmente todo lo que sale de nosotros tiene que venir desde lo que el Señor quiere y no desde nuestra opinión. Claro, siempre podemos dar una opinión y no hay un pecado en dar una opinión. Pero cuando nosotros nos acostumbramos a que los asuntos de la vida se tratan desde la perspectiva de nuestras opiniones y no desde el discernimiento espiritual que viene del Señor, y no desde los mandatos que Dios ha hablado para darnos una luz de cómo vivir, entonces eso se convierte en un enemigo del discernimiento. Para esto quiero que leamos este pasaje que está en Hebreos capítulo 4, versos 12 al 16. Dice así, ustedes han escuchado esto: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pregunta, cuando leemos esto, ¿quién está discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón? De acuerdo a este pasaje. No la persona, sino la palabra. Le muestro este pasaje para que veamos la distinción entre lo que sale de nuestra opinión acerca de los asuntos de la vida, acerca de qué pensamientos son correctos o no, incluyendo los nuestros propios, y las intenciones de los corazones, versus lo que la palabra llama bueno o malo.
Dice más, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O como dice en la nueva versión internacional, hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Qué pasa? Que nuestro Señor Jesucristo, aquel que intercede por nosotros día y noche, aquel que está echándonos porras todo el tiempo, aquel que se goza y se alegra de ver el fruto de su sacrificio, mostrándose en esta tierra con total plenitud, la iglesia de él. Aquel es uno a quien nos podemos acercar. Nosotros nos podemos acercar a nuestro Dios por medio de lo que Jesucristo hizo. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Si nosotros consideramos que todas las cosas que son difíciles para nosotros, difíciles de discernir, difíciles de decidir, difíciles de percibir y de evaluar como algo bueno o como malo, como correcto y como incorrecto, si nosotros nos damos cuenta que en todas esas situaciones el Señor nos entiende, porque Él también vino a esta tierra como hombre, para tener los mismos padecimientos que nosotros también tenemos y mucho más, porque Él llevó el pecado de toda la humanidad en la cruz. Pero nuestro Dios es uno que nos entiende. Nuestro Dios no está lejano, sino que estuvo muy cerca de nosotros, se fue y nos ha dejado aún en este tiempo su Espíritu para que esté con nosotros. Es un Dios que comprende lo que es difícil para nosotros. Por lo tanto, ¿por qué mejor no nos acercamos a la palabra de Él? Para que su palabra discierna lo más profundo de nuestros corazones, en vez de nosotros pensar que nuestros propios razonamientos y opiniones nos pueden dar una buena guía de qué es correcto y qué no es correcto, aún en nuestras propias intenciones. ¿Por qué mejor no acercarnos a la palabra de Él que está viva, es viva y eficaz? La palabra de uno que dice que nos podemos acercar a Él confiadamente, porque su trono es un trono de gracia. No hacerlo, no estar dispuesto a querer ver lo que la palabra produce en nosotros, es un enemigo del discernimiento de Dios. Usted quiere saber si usted está bien o no está bien en cualquier asunto que le atañe en este momento, vaya a la palabra. Mire cómo habla el Señor. Mire que el Espíritu Santo le muestra a usted cuando usted lee la palabra. Mire si usted se siente incómodo de alguna manera o incómodo. Mire si esa incomodidad le muestra a usted que hay algo que no está bien resuelto allí, hay algo que no está caminando justamente de acuerdo al Señor. Y entonces usted va a poder tener verdadero discernimiento espiritual. Lo contrario a eso es la búsqueda de nuestra propia opinión. No nos va a llevar muy lejos. Así que, hermanos, en este día hemos visto lo que es la importancia del discernimiento espiritual. Un discernimiento espiritual mucho más allá de una manifestación de discernimiento de espíritus que el Señor nos puede dar en algún momento. Hoy estamos hablando de un discernimiento espiritual para toda clase de situación. Y hemos mirado algunos principios acerca de esto y hemos visto los enemigos del discernimiento, como el egoísmo, el menospreciar el perdón que se nos ha dado y saber lo que hemos recibido del Señor y querer acercarnos a Él por causa de eso. El estar buscando señales milagrosas más que el hacer el trabajo
que la palabra de Dios nos muestra que hagamos y un esfuerzo que algunas ocasiones necesitamos llevar a cabo para completar un trabajo aquí en la tierra, en lo práctico de la vida. Y ciertamente el querer estar dispuesto a acercarnos a la palabra de Él y no acercarnos a nuestras propias opiniones. Vigilar esos enemigos del discernimiento y vivir de acuerdo a como el Señor quiere que discernamos en temor de Él, confiando que su gracia es la que nos provee ese discernimiento, porque su espíritu se nos ha sido dado por gracia y es su espíritu el que nos da la mente de Cristo. Es su espíritu el que produce en nosotros ese gran discernimiento para todos los asuntos de la vida. Hermanos, les mandamos un gran abrazo de amor en Cristo Jesús y prontamente nos estaremos conectando. Pero antes de despedirnos, quiero orar. Quiero orar por todo esto que hemos hablado el día de hoy. Señor, te damos gracias por la manera en que tú has provisto para que nosotros no vivamos de acuerdo a nuestros sentidos carnales, sino a los sentidos espirituales. Te agradecemos por la manera en que tu espíritu está dispuesto a mostrarnos lo que está en tu mente. Señor, nosotros queremos ver en cada uno de nosotros una disposición a querer escuchar de ti, a querer dejar a un lado todo egoísmo, todo deseo de búsqueda de señales milagrosas, Señor, y estar dispuesto a acercarnos a ti de todo corazón con total intimidad contigo, Señor. Que al hacer esto, que al acercarnos a ti de todo corazón, al ver, Señor, cómo tu palabra nos guía en todos los asuntos de la vida, cómo el meditar en las cosas que hemos aprendido y recibido de ti, en la manera en que tú mismo has obrado anteriormente en nuestra vida, cómo cada una de esas cosas nos hace crecer en el discernimiento que tú quieres que tengamos. Señor, yo te pido que tú hagas de nuestras vidas un vaso cada vez más útil en tus manos. Que crezcamos en madurez espiritual cada día más, de manera en que en todas las cosas y en toda clase de situación y en los tiempos en que estamos viviendo, se demuestre la victoria de Jesucristo a través de nuestras vidas. Porque esta sea una iglesia, Señor, que vive con ese espíritu de conquista, Señor, y no con la derrota, dejándose tambalear y moverse de un lado para otro por toda doctrina, por toda clase de ideas que se promueve en este mundo, Señor. Padre, nos acercamos a ti con temor reverente, reconociendo que solo de ti puede venir el discernimiento que necesitamos. Padre, de la misma manera y aún más porque tenemos tu espíritu, que ocurra con nosotros mucho más que lo que ocurrió con Salomón cuando se acercó a ti. Y cuando de todo corazón anheló sobre todas las cosas la sabiduría y el discernimiento que vendría de ti, más que las riquezas y más que los afanes de este mundo, Señor. Que así también ocurra con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos estas cosas y ponemos nuestras vidas en tus preciosas manos, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, nos conectaremos muy prontamente nuevamente para seguir mirando la palabra del Señor juntos. Un abrazo a todos.